El programa La Danza de la Vida con Marinales Solís quiere agradecer tu preferencia a lo largo de esta cuarta temporada, generando para ti un programa especial donde, de la mano de grandes personalidades del mundo y la cultura, haremos un recorrido por lo que significa México, la creación y comunicación, la técnica, los momentos que han sido inolvidables para México, la vida y lo que nos enseña, así como el premio La Danza de la Vida 2021. Que lo disfrutes. Uy, pues México es un país con una personalidad muy, muy, muy fuerte. Yo además tuve una formación en mi niñez conociendo realmente México, profundamente México, porque mis padres, Tonatiuh Gutiérrez y Electra, cuando yo era niña, era cuando se estaba como gestando, digamos, lo que hoy en día es el Fonart. Sí. Entonces, yo de niña los acompañé a todos los pueblos, a todas las ferias, a todas las fiestas, a todas las danzas. Iba con un grupo, y no eran solo ellos, también estaban grandes personalidades, conocedores del arte popular, como los hermanos Carleto y Gutiérrez Tibón, como Alberto Beltrán, el grabador, como doña María Teresa Pomar, bueno, instituciones de conocedores del arte popular, sí. El mismo gran maestro fotógrafo don Manuel Álvarez Bravo también iba a estos viajes, y era un grupo de personas que estaban, realmente apreciaban nuestra cultura en la manifestación del arte popular. Sí. Y peinamos todo México, o sea, entonces para mí México sí tiene, o sea, yo sí conozco muy bien mi país hasta el último rincón, y conozco la diferencia entre el estado de Oaxaca y el de Chihuahua, en fin, sí. Es de una riqueza apabullante. Se me llena el pecho de hablar de mi país, lo amo. En el caso de la danza, paradójicamente, sí. A mí una de las cosas que más me ha gustado de estar dedicada en este ambiente es el hecho de que en la danza la universalidad, o sea, no hay fronteras, y algo como, aunque obviamente cada quien trae la personalidad y su cultura y su bagaje a la forma de expresarse y de moverse y de bailar, las compañías de ballet siempre son muy internacionales. Sí. Y creo que es ese intercambio, es ese enriquecimiento un atractivo para mí irresistible. Sí. Yo soy muy curiosa y a mí me gusta mucho lo diferente, y dentro de las diferencias siempre corroborar que somos lo mismo, sí. Nos mueve lo mismo, sentimos y reaccionamos a lo mismo, pero siempre marcando esa diferencia, que es lo que hace interesante y no sé, le da coloratura a todo, ¿no? Y me gusta mucho eso del ballet, que en el ballet realmente las nacionalidades son completamente irrelevantes, como tantas otras cosas que son, yo considero, en un momento dado, taras en nuestra sociedad, ¿no? Que nos limitan, que nos alejan, que nos... Uh-huh. Mira, el proceso que tiene que vivir México es un proceso muy fuerte y muy largo y muy planeado si se quiere dar ese salto. No hay fórmulas mágicas. Como no hubo una fórmula mágica para haber chatarrizado al país de la manera en la que la chatarrizaron gobierno tras gobierno desde hace mucho, además por antecedentes ya desde la colonia. Sí. Ya desde, o sea, dicen que México está polarizado, que López Obrador está polarizando. La polarización existe desde siempre, desde que llegaron los españoles aquí a tomar ventaja de todo lo que pudieron, y no, un encuentro de dos mundos, como le dicen los romanticistas, ¿no? Un encuentro, no fue ningún encuentro, fue una conquista, y fue un robar identidad y robar, no, a ver, y que no digan, nuestros ancestros, nuestros queridos ancestros españoles
porque somos mestizos. Le chingaron todo cuanto pudieron a nuestros queridos ancestros indígenas. Punto. Nada más. No. Nuestros ancestros indígenas, gracias a nuestros ancestros españoles, perdieron su identidad, su religión, sus privilegios de ser ciudadanos de primera, que no hay ningún privilegio, etcétera, etcétera. Se volvieron esclavos, se volvieron mano de obra barata y se volvieron despojados. Nuestros ancestros, gracias a nuestros ancestros españoles, yo no digo que soy descendiente de nada más de tlatoanis o de aztecas de todos indígenas. Yo tengo 52% de sangre indígena y el otro por ciento está entre sangre negra y sangre europea. Así es, ya me hice los estudios genéticos. Entonces, todos los ancestros tuvieron responsabilidad y tuvieron que ver. Sí. ¿No? Para que no digan que yo debo de dejar eso. Porque mucha gente me critica, ¿no? Entonces, si criticas así y si pides una disculpa de los españoles, deberías de ponerte taparrabos y tocar música indígena. No sean pendejos. No va por ahí la cosa. Es una cuestión histórica. Sí, le chingaron a los indígenas cuanto pudieron. Hicieron una polarización enorme y una discriminación verdaderamente estridente que hoy por hoy la vivimos todavía, ¿no? Entonces, bueno, se deberían pedir disculpas. Sí, debería ser una cuestión de reconocimiento, más que de perdón, reconocimiento. Sí la cagamos, pues, y si los hicimos cachitos, tan cachitos como está hecho el Templo Mayor ahorita, hecho cachito, ¿no? Y les impusimos nuestra religión y nuestro idioma. Punto. Nada Pero más. ese tatuaje sanguíneo que de alguna manera se tiene también que tener su evolución, tiene que todo se mueve, todo evoluciona, aún y que lleve tanto tiempo. He tenido la oportunidad de estar en Perú, me encantó la cultura, muy similar a lo nuestro, nombres más, nombres menos, y definitivamente pues de lamentarse, pero más allá de ese tiempo, que sí estamos cruzando por ahí, y que va a llevar tiempo y que no hay atajos, la forma de hacer ese cambio a mí me parece que es la educación sí o sí. Por supuesto, la educación y la planeación y el desestigmatizarte. O sea, por eso te digo que es una solución a largo plazo. Nada más, tener hijos planeados, que es uno de los más grandes errores y defectos que tenemos en México. Tener hijos no planeados, no queridos, no planificados, ¿no? Y mucha gente no quiere a sus hijos, ¿no? O sea, no sabe ni cómo quererlos, ¿no? No sabe ni qué signo y qué porvenir darles, o no poder darles nada, ¿no? De espectro cultural, de espectro social, de espectro religioso, de cualquier espectro. Pero bueno, tener una calidad muy deficiente en la educación pública todavía, privada y pública, educación pública, sí. Escuelas privadas y escuelas públicas. Tener una chatarrización, como te digo, desde hace muchos sexenios y muchos siglos, pero sobre todo en la cuestión educativa, en la cuestión cultural, en la cuestión de espectáculos, en la cuestión de la comida, pues una chatarrización, porque el pueblo mexicano lo enseñaron a chatarrizarse. Aunque fuera de clase alta, sí. El pueblo mexicano ha estado chatarrizado en sus gustos, en sus preferencias, en su educación, en su lectura, en la manera de leer, en la manera de informarnos, en la manera de comer, en la manera de escuchar, en la manera de bailar, chatarrizado. Definitivamente. Entonces, para deschatarrizarlo van a necesitarse años y años y años de una educación pública, de una educación privada, de una cuestión de la cuestión de la comida, de la cuestión de la valoración de nuestros orígenes, de la cuestión de la no discriminación, de la cuestión o sea, es titánico. Sí. Por encima también, además, tienes que contar con la cuestión de idiosincrática de las religiones y del guadalupanismo, del México guadalupano, del México supersticioso, del México de San Judas Tadeo, que todos son muy valiosos, O sea, sí. Todos tienen una razón de ser y todos tienen un fuerte sincretismo además y una fuerte identidad. Pero aparte, o sea, debería haber un guadalupanismo crítico en ese sentido, un guadalupanismo histórico. O sea,
estamos conscientes de esto y esto y esto, y sí creemos en una Virgen de Guadalupe, pero pues fue una imposición también muy inteligente de los españoles para dominarnos, ¿no? Y sí creemos en sus milagros. Nadie dice que no, hay que respetar las creencias, pero hay que entender también, así como Bach entendía su religión protestante y dedicó la mayoría de su obra, que es la obra más monumental que existe en la vida, a Dios, no está peleada la inteligencia con la religión. Pero sí está peleada, o sea, sí, lo que yo siempre voy a denostar es el uso de la religión o el uso de cualquier chantaje para manipular y para controlar a una población, que fue lo que hicieron aquí y lo que siguen haciendo, que es muy terrible. Ahora, es indiscutible, maestra, que es la primera mujer que tiene bajo su tutela una orquesta a nivel profesional, es decir, es titular. En ese momento, la verdad es que hace historia, y yo quisiera un poco preguntar, esto sucede en el Politécnico, por ahí del 2012, 2014 creo, ¿verdad? No, fue 2009. Antes. 2009. 2009. ¿Fue algo que se buscó? ¿Fue algo que se dio en el óptimo sentido de se buscó? O sea, ¿se quería estar ahí? ¿Gabriela Díaz quería estar ahí? ¿Se dieron las circunstancias o fue la suma de ambos? No, de hecho, me buscaron a mí. Iban a abrir una convocatoria, sí, para la titularidad de la orquesta, y aquí lo verdaderamente histórico, sí, es que que la llamaran. Me consideraron dentro de los directores que podrían dirigir, directoras. Sí. No sé si fui la única, quizá hubo alguna otra directora, no sé si Gina, de hecho, estuvo en esa. No. No. Entonces a lo mejor fui la única, no lo sé. Pero eso ya fue histórico, sí, porque por alguna razón extraña y pues verdaderamente lamentable, diría yo, sí, porque no se considera a una mujer como titular de una orquesta profesional grande, importante. Sí. ¿Por qué? No, o sea, es un mundo a nivel mundial que ha sido muy, muy cerrado hacia las mujeres. En Estados Unidos también vemos que, bueno, a nivel de las orquestas más importantes, ahorita no hay ninguna, lo cual es inaudito. ¿Ni en Alemania? Alemania también. Bueno, los países europeos, debo decir que hasta con más dificultad que en los países como en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya esto está cambiando, tarde, muy tarde, lento, muy lento, no suficiente, pero está cambiando. Entonces, cuando sucede esto del IPN y me llaman por teléfono y me preguntan si me gustaría que fuera considerada, porque ellos querían considerarme, les digo que por supuesto que sí. ¡Qué impresionante! Sin conocer la orquesta, sin jamás haberla dirigido. ¿Por qué? Por lo que significaba. Es una orquesta profesional, bueno, no importa cuál sea, lo que sea. Si se abre esa puerta, ya se abrió. No lo puedo ni pensar. Tengo que ir. Se abrió, me lo ofrecieron finalmente y fui a cumplir con. Por supuesto, yo había tratado ya de audición. Yo sí apliqué para audicionar para una asistencia en la orquesta de la UFUNAM. Sí. Y no fui seleccionada candidata. No fui seleccionada como los candidatos. Ni a ese punto. Inexplicable, porque por una sola razón, no porque sea mujer, sino porque no me tienen que aceptar porque soy mujer y porque a las mujeres hay que dar. No, es porque por la preparación, la experiencia, el talento que uno pueda tener, la habilidad, lo que a uno le respalda. Todo el bagaje que a uno le respalda debería de ser suficiente para decir, por supuesto que puede ser considerada. Igualmente, o más que otras personas que no están ni tan preparadas, ni tienen tanta experiencia, ni tienen tanto trayectoria,
ni X, Y o Z, que facilísimamente mis colegas son considerados para aquel y cualquier orquesta en el país y fuera del país. Entonces, fue un momento histórico, yo lo tomé, viviré siempre agradecida con esa institución, el Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta del Politécnico, más allá de lo que la gente piensa. Estuve 4 años ahí, pensé que iba a estar 1 año, estuve 4 años. Sí, yo pensé que iba a ser 1 año, debo decir, yo dije, si estamos 1 año ahí, pues ya la hice, ¿no? Estuve más de 4 años. Y finalmente partimos, cada quien siguió su camino, ellos siguieron su camino como orquesta y yo seguí el mío. Pero tuvimos logros muy bonitos, muy grandes para la orquesta también. La orquesta ganó las Lunas del Auditorio, con una distinción que no habían tenido. La orquesta en 2010. Al Internacional Cervantino no había ido, la orquesta grabó música de mujeres. Hice una tarea muy persistente con tocar la música de mujeres, de compositoras, y también tuve la fortuna de poder grabar un disco con pura música de compositoras música sinfónica de compositoras contemporáneas. Yo creo que tiene la esencia de un gran amor a su país, de realmente algo que mi mamá disfrutó fue estar con la gente, aprender de la gente, ir a coser un traje, ir a ver, ir a platicar con una marchanta que te está vendiendo un traje que lleva bordando meses y que te dice que esta es mi flor, es que la flor se da aquí. Y entonces a veces se decía que se regateaba, no para que te dejaran más barato el traje, porque cuando tú regateabas la gente te contaba la historia. Decían, no se lo puedo dejar más barato, porque resulta que llevo 3 meses y es la flor y esta es la herencia de mi abuelita y me enseñó. Y empieza la gente a compartir contigo su experiencia de vida. Por eso hay un libro precioso que hizo Banca Serfín hace años, que se llama La Tejedora de la Vida, que es un libro maravilloso que habla de cómo nuestra gente, nosotros mismos, hemos construido a base de nuestro entorno. Sí. Y yo creo que la esencia del ballet es un gran amor a México, es un homenaje a México, es un gran respeto por los usos y costumbres, sin dejar la otra parte de mi mamá, que era el proceso creativo. Sí. Porque sí existe un proceso creativo y por eso ella lo define como ballet folclórico de México. Un día me preguntaron en una entrevista que si quería platicar con unos yaquis de Sonora y acerca del venado. Sí. Y le dije, sí, o sea, yo feliz de platicar, pero el venado no es el venado yaqui. Ella fue con los yaquis, estuvo con ellos. Se trajo, de hecho, a un niño que casi lo adopta como hijo, Jorge Hiller, pero es un homenaje a ellos. Es lo que ella sintió al verlos. No es la emulación de la danza que vio, es lo que ella siente y cómo les hace un homenaje. Entonces creo que es esa percepción de que tiene distintas formas de expresión el ballet es lo que le fue dando la riqueza, porque aparte fue donde se empezaban los bailarines a hacer un bailarín en el primer número, uno totalmente distinto en el último. Hay una transformación a lo largo de la función que se va dando y que se va cambiando de forma de expresar. Sí. Porque uno es sensual, otro es dulce, otro es fuerte, otro es místico, otro es explosivo. Entonces va incluyendo todo, el medio ambiente, la emoción, la forma de expresión. Entonces, porque muchas veces los mismos bailarines te preguntan, bueno, ¿cómo tengo que expresar? ¿Qué es lo que quieres expresar? ¿Qué es lo que tienes que saber atrás de lo que vas a decirle al público? Porque
es un lenguaje. Es un lenguaje en el cual uno debe de ser claro lo que quiere expresar en el escenario. Y yo creo que ella supo muy bien. México después de Londres. Sí. ¿Y qué voy a hacer en México? Me pregunté. Sí. Ya no estoy acostumbrado a muchas formas de ser. ¿Qué voy a hacer? Y me abrí de brazos ante un portón, que era la entrada de un templo. Y digo, los mexicanos sufrimos un complejo de inferioridad por haber sido sometidos por una civilización distinta y que nunca nos apoyaron, dijeron siempre, eres un imbécil, qué estúpido, pero ¿cómo te has hecho esto y lo otro? Mira que no se puede, mira que te lo digo yo. Y entonces me di cuenta que los americanos, cuando cruzas la frontera, te dicen, well, you know, tú sabes, no te dicen imbécil, no sabes, quítate, animal. Te dicen, you know. Y esa les da confianza. Pero yo, ¿qué podría hacer por los míos? Sí. Ir a sus raíces, a ese principio grandioso que ha ilustrado la cultura mundial. Tenemos a los mayas que 300 años antes, hace 300 años, descubrieron el cero. Que los aztecas ya hacían la trepanación, la medicina. Sí. Que eran pueblos muy desarrollados, pero cuando la duquesa, la gran duquesa Xenia, la madre de Irina Romanov, hermana del zar Nicolás, con los que yo vivía, era el hijo, decían que era el hijo que les cayó del cielo. Fíjate, mexicano. Sí, si no, los van a ver ahorita el libro. Sí. Y entonces dice, dice, qué maravilloso país es México. Lo admiro mucho, porque adora lo divino. La luna tiene su diosa. Sí. El sol, el dios. La tierra, el viejo, el joven. Sí, todo se mueve hacia esa mística. Es una unidad espiritual increíble, ¿no le parece? Sí. Yo me quedé como abriendo los ojos, pues no estaba tan enterado. Y le digo, Alteza, perdone, ¿usted ha visitado México? No, pero sé leer. Me dio un tapón, pero bien. O sea que ahí está la palabra escrita, que no muere, que está viva siempre, que es de nosotros tomarla, asimilarla y transmitirla a las nuevas generaciones. Entonces me vino la inspiración de hacer la obra más alta del mundo hecha a mano por el hombre. Sí. Quetzalcóatl. Quetzal es el ave, que significa lo divino. Coatl es la serpiente, pero de cascabel, no cualquier serpiente, que repta, no da los brincos como las otras. Sí. Esta, la de cascabel, sigue el movimiento solar. Y en el labio inferior tiene el ciclo lunar. Sí. Y cuando el sol está en el cenit, y ahora está la dormidita así, usted puede leer el cuadrato el cuadrato de Pitágoras. Sí. O sea, el secreto de las matemáticas. Digo, qué extraordinario pueblo, porque entonces en una universidad hubo un concurso, no concurso, sino una reunión de varias universidades y los alumnos más sobresalientes. Sí. Y se levantó un jovencito delgadito, así me dice, maestro, yo soy hijo de mexicanos, nacido en Estados Unidos. Para los americanos, no soy americano,
soy un mexicano. Y para los mexicanos soy un pocho. ¿Qué soy? Entonces le dije yo, mire, jovencito, por nacimiento es usted heredero de una de las más grandes civilizaciones de la historia del hombre. Sí. Y por herencia de sangre, pero por nacimiento es usted ciudadano de la más grande civilización que hasta ahora haya conocido el hombre. ¿Cuál es su problema? Niñas y niños se dejaron venir, jovencitos. Sí. Con lágrimas. Habíamos roto el tabú de sentirse inferior. Y tenemos que luchar contra todo eso porque no nos deja ser. Sí. Yo me largué para liberarme de padres, madres y desmadres. Y entonces... de todo eso. Híjole, pues es algo mágico, la verdad. Es difícil de explicar porque son ideas que vienen. Imagínate, todo el tiempo que yo trabajé con Leonora, cuando me explicaba ella sus cosas, sí, me platicaba el personaje, qué era, qué quería decir, qué platicaba el personaje, qué quería demostrar. Sí. Pues empiezas a viajar, ¿no? Entonces te metes a Leonora para saber, ¿no? Como lo hice con Soriano, como lo hice con Cuevas. Conectas con el artista. Directo, entonces tienes que empaparte de lo que él quiere demostrar, de lo que él quiere transmitir. Sí. Entonces, como ya te quedas en ese rollo, pues tú ves algo y lo empiezas a transformar. Y a veces empiezas a hacer un óvalo y terminas haciendo un mundo. Un mundo, lo que quieras, ¿no? La mente es mágica. Sí. Si tú la dejas avanzar es mágica, pero sí la debes de controlar, ¿no? Sí, porque si no es una super caja de ideas, claro. Aparte te confunde, ¿no? Entonces sí tienes que ser claro a veces con alguna idea. Sí. Y yo lo que he hecho ahora, con todo mi trabajo, bueno, pues siempre es tener ese orden, gracias a los consejos de Leonora, a los consejos de Soriano, a los consejos de Gerso, de todos esos. Qué bueno, qué consejos. Monstruos del arte, que a veces te decían, no acabes una cosa, con esas ideas haz más. Cuando a veces dices, no, primero hago una cosa, la termino y hago otra. No. Tejer. No, haz otra, y vele dando. Y tus ideas las vas a ir generando. Porque ellos igual pintan un cuadro, otro. En lo que seca un cuadro ya están haciendo otro. Y en lo que seca otro están haciendo otro. Ya ves que tienen 3 o 4 cuadros. Porque se van secando. No les da el tiempo, ¿no? Igual me decían, es que así lo puedes hacer y lo debes hacer. Porque si no las ideas se te secan. Sí, la velocidad de la creatividad tiene que correr porque si no se frena ya no es. Yo digo, no soy muy bueno, pero sí he generado en una semana 6 personajes. No, pues influye muchísimo, obviamente en mi caso influye muchísimo. Pues yo siempre recuerdo estando con mi mamá y con mi papá, son como 2 lados, ¿no? De una misma moneda. Pues a mi mamá yo siempre, obviamente, desde muy pequeña la acompañaba a todos sus ensayos, a sus grabaciones de tele. Me acuerdo mucho ir con ella, por ejemplo, a Televisa, ¿no? A Televicentro, que se llamaba, y Televisa San Ángel, y ella grababa sus telenovelas, y en aquel entonces, porque ya llovió, eran las cámaras muy grandes y tenían como un tripié, pero enorme, triangular, ¿no? Así en el piso y se movían las cámaras. Y entonces yo chiquita me acuerdo que me daban permiso de sentarme en el tripié de la cámara a ver cómo grababan, ¿no? Por ejemplo, estos son mis recuerdos. Y en el teatro, bueno, pues también llevarme a los ensayos. Es más, mi mamá cuenta y una anécdota de cuando ella hizo una obra que se llamó Medusa, de Emilio Carballido. Esto fue en el año 1968, yo tendría aproximadamente 2 años. Sí. El director de esa obra era el maestro José Solé, y entonces, bueno, pues ellos estaban ensayando y dicen que yo me subía y me paraba detrás de mi mamá y la imitaba, ¿no? Oh. Así a mí imitaba todos sus movimientos, eso me cuentan, yo no me acuerdo. Sí. Yo digamos que me acuerdo mucho
Por ejemplo, como a los 10, 11 años, o sea, esto fue como después de que regresamos de vivir en Rusia, porque mi papá fue embajador de Rusia, regresamos y fue cuando yo ya tenía como más conciencia de que quería ser actriz. Entonces mi mamá tenía libros, por ejemplo, de Laurence Olivier, de Lee Bullman, ¿no? Y entonces yo los empecé a leer, ¿no? Que Laurence Olivier cuenta, por ejemplo, que primero fue acólito, ¿no? De las iglesias, y ahí es cuando empezó el gusto por la representación. Entonces yo es ahí cuando empiezo como a querer más, y mi mamá trabajaba en la Compañía Nacional de Teatro, y entonces yo siempre la quería acompañar a los ensayos, y a veces me decían, no, pues mañana tienes escuela y yo seguramente voy a regresar tarde, y yo le decía, no, por favor, llévame, ¿no? Y me acuerdo una obra que me gustaba mucho que se llamaba Opereta de Gombrowicz, que la dirigía un director polaco que se llamaba Krzysztof Jasinski, y esa obra pues yo no sé por qué me encantaba tanto, pero yo quería ir a todos los ensayos y me desvelaba con mi mamá 2, 3 de la mañana, y de todas maneras en la mañana iba a la escuela, pero ahí esa obra me fascinó, me encantó, me encantaba ver al polaco que era como un loco enloquecido, así, un genio, me encantaba verlo dirigir. Y ahí es cuando creo que realmente yo quiero ser actriz. Es una energía viva. Y nosotros no podemos guiar al universo. Sí. Y el universo no nos guía a nosotros. Es un trabajo de equipo. Entonces hay veces en la mañana que dices, híjole, no, siento como que no debo agarrar el carro. Y lo agarras porque así estás destinado. Y a los 3 minutos te encuentras con un embotellamiento de aquellos que no puedes salir. Y dices, pero si yo en la mañana me dije, el universo te está diciendo, vete a pie. Pero como estamos tratando de guiar todo el tiempo el universo, pues el universo dice, no me gusta. Entonces te ponen un embotellamiento. Sí. Y creo que esto es manejado por la intuición. Y si tú haces una danza con el universo constantemente, vivir es un placer. Wow, qué preguntas tan bonitas, Mali. Efectivamente, parte del desarrollo de un director debe ser la conciencia corporal y del movimiento, y hay muchísima, no quiero decir influencia, pero sí inspiración de la danza clásica en particular, temas de la postura, de bajar los hombros, de tener esta elongación que sea orgánica, no que sea como, más ficticia, claro, porque a fin de cuentas debe tener una función, y la función es inspirar, guiar e inspirar. Entonces, como te digo, la mano derecha es un poquito como guiar por dónde va el tempo, el beat, y la izquierda es un poquito más, pues ahora sí que inspirar o moldear la intención musical de lo que se esté tocando. Y bueno, sí, específicamente tu pregunta, no sé si llega un punto en el que la batuta llegue a ser per se innecesaria. Creo que siempre puede servir como extensión, pero sí hay directores que llega un punto en el que a lo mejor no se sienten tan cómodos y se sienten más cómodos solo con las manos, y hay de obras a obras. Hay ciertas obras que necesitas tener una batuta. Por ejemplo, en ópera es casi imperativo tener la batuta, por el tema de tanta gente tan lejana y director que necesita tener una conciencia, ¿no? O sea, el director en el foso tiene la orquesta, pero los cantantes quizá están en el escenario, en una tarima, en una escalera, y ahora sí que necesitan de esta extensión para ver de manera periférica al director. Pero sí, uno como director siempre aspira a tener esa gracia, esa elegancia de una bailarina, ese aspecto pues tan sofisticado, tan elegante, es como un modelo a seguir. Y a mí, yo soy fan completamente de la danza clásica, del ballet, sobre todo creciendo en la Escuela Superior de Música, siempre inspirado por el departamento de danza, tanto clásica, contemporánea como de folclore. Ha sido pues ahora sí que una coincidencia muy bonita
porque ha nutrido mi crecimiento como artista y también en Carolina, donde estudié en Carolina Norte, la Escuela de Artes, Conservatorio de Música, Danza, Cine, Teatro. Entonces era convivir con artistas de todas estas áreas, formarse uno con otro, tanto en la cafetería de manera informal como en proyectos específicos estudiantiles, y luego en Juilliard, por supuesto, también. Entonces uno pues aspira ahora sí que a obtener lo mejor de aprender y obtener y aprender lo mejor que cada arte te pueda dar para enriquecer tu propio arte. Pues te juro que todo el tiempo estuve con el nudo en la garganta, con la emoción a flor de piel, estaba nerviosa, pero más que nerviosa, con esta ansiedad de entrar al escenario, de estar ya enfrente de la gente, de pensar todo el tiempo que lleva el teatro cerrado, más de un año. Sí. Pensar que esta es la primera producción que se hace después de todo este tiempo, que es mi primera producción, de estar ahí, que toda la gente está con ganas de verlo, que se acabaron los boletos en pocos días. O sea, imagínate la emoción. Te lo juro que fue una noche mágica. Cuando terminamos la función, todo el elenco estábamos atrás y de la nada comenzamos a aplaudir. Era como una energía conjunta. Padrísimo, padrísimo, no te imaginas. Empezó a hablar el maestro Alonso Escalante y yo estaba, con la lágrima, porque era decir, wow, es mi debut y es una noche tan especial también para el teatro. Bueno, sabemos que crea la compañía Ardentia y que tiene jóvenes bailarines, que tiene estas obras infantiles, estas obras juveniles. Maestra, ¿cómo, como directora de la compañía, cómo subsistir y qué visión tener ante esto? Porque no, estamos hablando de que hay 3 con subsidio, 4 a nivel nacional. ¿Cómo sostenerse ahí con ese arrojo, con ese vamos a hacerlo, con esa Alicia en el País de las Maravillas que recién hace no mucho se presentó en el Teatro Esperanza Iris, si no estoy equivocada? Entonces, ¿cuál es su percepción al respecto y qué la mantiene ahí? Mi necedad. Así de franco, así de abierto. Primero fue una necesidad, ¿no? Una necesidad, y obviamente pues es una necesidad también, ¿no? Sí. Es muy difícil, yo creo que cada año digo ya no más, ya no puedo, ya estoy más grande, uno hace de todo, hace producción, hace difusión, hace ensayos, a veces no tiene dinero para pagarle a gente que te pueda ayudar o colaborar. Y yo he tenido mucha suerte porque la gente me ha ayudado muchísimo, ¿no? En este transcurrir de 20 años. Ardentia tiene 20 años, aunque yo empecé antes a hacer como coreografía. Sí. Y he tenido gente que ha durado increíblemente 10 años, o sea, en una compañía particular, independiente, que se ha mantenido es gracias al trabajo cotidiano, sí, ¿no? Y este trabajo les reditúa no nada más monetariamente, sino artísticamente, ¿no? Claro. Ha sido muy difícil, por ejemplo, a mí la coordinación de danza siempre me ha prestado un salón y a raíz del COVID no tengo salón y así nos presentamos el año pasado sin salón, pero tuve 2 hadas madrinas que me prestaron, 2 escuelas que me prestaron salón, espacio para poder ensayar, ¿no? Y sí, pues y esto ha sido gracias al, yo creo, trabajo que se ha hecho durante 20 años, ¿no? Sí fue una necesidad, yo tenía ganas de compartir todas esas emociones que yo vi en la biología. Después surgió toda esta cuestión de los niños. ¿Y por qué los niños? Pues fue cuando yo llevaba a mis hijos y los llevé a ver estas obras maravillosas que se presentaban en Bellas Artes y que Mario Iván era como
el director de orquesta, no era el director, pero hacía y se cambiaba de personajes y de personajes. Y el actor. Te presentaba una música de Hungría, otra música de esto, y te daba un panorama maravilloso. Entonces yo decía, yo quiero algo así en danza. Yo quiero que mis hijos entiendan, no sé si se van a dedicar, y no nada más mis hijos, sino que la gente entienda esta maravilla que yo he tenido oportunidad. Sí. Y entonces así surgen como los proyectos. Y además también estaba en la coordinación de danza Mabel, Diana y Evangelina Ocio, y me hicieron un comentario. Yo siempre pongo mucha atención, y entonces me dijeron, cuando hice, me dijeron, es que tú eres muy nair. Y yo dije, ay caray, ¿qué me están diciendo? Hay que poner atención. Y resulta que después las cosas que yo empecé a hacer de niños eran como muy fáciles para mí. ¿Por qué? Porque para hacer obra para niño es como tener muy claro que el niño no es constante. No puedes irte y aventarte toda la Giselle completa, porque el niño te va a brincar de un lado a otro. Sí, yo más o menos soy así. Te vas una cosa, la otra, la música, la velocidad, el sonido, el vestuario, y entonces se me dio muy fácil. Ahora lo analizo. Sí. Al principio no lo sabía. Hasta que lo mencionaron. Ajá. Y entonces, pero se empezó como se dio, ¿no? Sí. Para mí la historia de la danza, y como yo la viví, porque la viví tanto en el escenario, en estas óperas que tuve la oportunidad, como cuando me fui a Rusia, esta historia para mí es muy importante. O sea, porque como decía mi papá, quieres ir para un lado, ve de dónde vienes. No me acuerdo el dicho, pero es para dónde vas. O sea, si quieres ir para un lado, ve de dónde vienes. Algo así era el dicho que me decía mi papá. Entonces, yo siempre he querido como transmitir toda esta gran historia que es, pero de una manera sencilla, no aburrida, y que no te pese, y que no sea cansado, ¿no? O sea, creo que eso ha sido como el acierto de Alicia en el País del Ballet. Sí. O sea, tú haces un recorrido en la historia de la danza en 50 minutos y te ríes con la niña, porque lo que pregunta, o sea, yo me acuerdo que cuando hacíamos las cascanueces para los niños en la compañía, sí, los niños decían, es una falda levantada, y a mí se me quedó porque dije, ay, qué curioso. Los niños dicen que el tutú es, eso dicen los niños, claro, es una falda levantada, y entonces hay frases que a mí se me quedaban como esa, y además si la ves desde aquí se ve, claro, más levantada. Es una falda levantada, el tutú es una falda levantada, así de sencillo. Pero un niño en algún momento lo dijo en Bellas Artes, a mí se me quedó, y ese texto se dice en Alicia en el País del Ballet. Y así como esos detalles, hay muchísimos que me han ocurrido y que de repente llegan, pum, 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 y ahí están. Hay un momento en que salen, y así salieron. No está controlado a veces yo me emociono, pero tengo que meterle cabeza en ese momento, porque, digo, no es grave, pueden haber accidentes en los conciertos, pero puede el aflojar, sí, emocionalmente. Sí, te traiciona. Tiene que ser canalizado de una manera más abstracta. Ni siquiera es estar ahí pensando en que no me voy a emocionar. O sea, es algo que debe de fluir emocionalmente muy fuerte, o sea, sí, dentro de uno, pero al mismo tiempo, porque si no, ¿cómo comunica uno? Tiene que haber esa emoción libre. Sí. Es una emoción libre, pero al mismo tiempo regida, o sea, sin llegar, como diría yo, a lo visceral. Es decir, una emoción madura.
Pues yo controlada, madura, no sé. Muchísimo. Es lo que más hago porque la parte técnica es necesaria. Es decir, tú le tienes que decir a los violines, esta nota más corta, esta nota más larga, esta nota con más vibrato, esta nota con menos vibrato. Pero hay muchas cosas que una cuestión técnica no te va a decir. Es decir, tú como en la danza es igual. Tú tienes que pensar el peso del cuerpo de esta manera. Tienes que pensar la manera en la que te mueves en el espacio de esta manera. Tienes que hacer el movimiento del brazo de esta forma. Todo es técnico. Todo eso es técnico. Sí. Pero al final la imagen que construyes no es técnica. Es decir, si tú dices yo quiero transmitir de esta manera el mensaje, tú piensas en una hoja que se le está llevando el viento, o piensas en un hilo de aceite de oliva finísimo, delgadísimo, pero finísimo, que no se va a romper, ¿no? Y todas esas imágenes, claro que las uso y además ayudan mucho, porque ayudan muchas veces más que lo técnico. Porque entonces con esa imagen llegas a un acuerdo metafórico, o a un acuerdo de imágenes, o a un acuerdo de concepto, ¿no? Y el acuerdo técnico puede no ser unánime, porque hay quien tendrá una técnica rusa, hay quien tendrá una técnica italiana, hay quien tendrá una técnica francesa, hay quien tendrá una técnica americana, y entonces unificar la técnica va a ser siempre más difícil que unificar la imagen. Qué bonito lo que acabas de decir, porque finalmente eso tiene arte, ¿no? Claro, también, y como lo dices, también es parte del trabajo. El director de orquesta es 80% ensayo, 80% técnica de ensayo. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué le vas a decir a tus músicos? ¿Cómo vas a lograr que suenen? ¿Cómo quieres que suenen? Sí. Y eso no te lo da necesariamente la batuta, sino el habla. ¿Cómo ensayas? ¿Cómo trabajas? ¿Qué les dices? ¿Qué les pides? Eso es fundamental. Pues la verdad es un honor muy grande, Marinale, poder llevar el nombre de mi país y representar también a esta compañía de una forma ya pues diferente. Y es una responsabilidad muy grande. También eres el ejemplo, soy el ejemplo quizá de muchas otras personas que ya he escuchado, Rocío, es que te admiramos, Rocío, eres el ejemplo. Y para mí eso, la verdad, me motiva muchísimo a seguir trabajando, a sentir de cierta forma como te comento, una responsabilidad muy grande. Pero también es una satisfacción, porque como lo comentas, pues sí fue un sueño que tuve desde chiquita, pero si te soy honesta, nunca lo tuve como algo que tenía que llegar ya al instante, porque si no eso creía yo que me podría causar mucha frustración. Claro. Y lo principal, lo primordial siempre en mi carrera, y eso lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, ha sido disfrutar cada instante, disfrutar cada oportunidad que se me presentó hasta este momento, aprender de esas oportunidades y aprender de los errores. Sí. Y trabajar, dar siempre lo mejor de mí. Y si ese trabajo trae estas consecuencias, entonces qué padre, ¿no? Pero si no las trae, pues también tengo que estar satisfecha con lo que estoy dando. Y gracias a Dios, pues sí se dio. Eso es el sueño que, como te comento, sí lo tenía, pero nunca fue algo que dije, ya, tiene que llegar. Sí. Entonces, fue algo muy bonito, como lo comentaste, fue el día de mi cumpleaños, así que fue un regalo que la vida, Diosito, me mandó en ese momento. Sí. Y la verdad, pues además de alegría, tuve muchos sentimientos encontrados, porque pues han sido muchísimos años de trabajo, de sacrificios, y que en este momento pues llegaron a darme este nombramiento, pero creo que ha iniciado una nueva etapa en mi carrera definitivamente, y una nueva etapa que, como te comento, implica una mayor responsabilidad. Entonces, voy a seguir trabajando muchísimo como hasta este momento, y pues seguir creciendo. Creo que esto me da también pues la motivación de seguir
buscando en qué cosas puedo mejorar, qué otros papeles voy a poder bailar. ¿Qué es la humildad? Pues es que como ya ahorita yo creo que tocaste un punto que yo creo que es fundamental, al menos para mí. Me dijiste, no te hemos perdido, y es que yo creo que eso es lo principal. Recordar quién eres, ya lo decías con respecto a lo de mi maestra, recordar de dónde vienes. Este premio que mencionas, el International Opera Awards, me lo otorga esta institución por el trabajo que realicé durante el año 2019, que pues fue un año justo antes de que comenzara este cambio radical en nuestra forma de vivir y nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? Y este premio, digamos, tendría que haberme entregado el año pasado, y se dio apenas hasta este año, y de manera virtual, porque normalmente hacen una gran gala, etc. Ese año, el 2019, alguna vez que platiqué al respecto, revisaba mi agenda. Sí. Y la verdad es que no me di cuenta sino hasta que vino la pandemia, que tuve que hacer así como que el alto obligatorio. Sí. Pero fue un año, o sea, con muchísimo trabajo. Yo la verdad es que no me había percatado de ello, o sea, no reparé en qué estaba haciendo. Y es que fue desde el inicio del año, solamente tomé un mes en julio-agosto, que era el periodo de verano, un mes de pausa, pero el resto del año, presentación tras presentación en diferentes lugares y escenarios del mundo. Yo estoy muy agradecido, en primer lugar, con Dios, con la vida, por esta oportunidad de tener un hobby que además sea mi pasión y que además sea mi sustento, con el que puedo mantener a mi familia, con el que puedo vivir dignamente con mi familia. Y me siento muy agradecido. Todas esas oportunidades de trabajo que tuve durante el 2019 llevaron a este reconocimiento que lejos de sentir que estoy en un pedestal, todavía no digo que es un peso en los hombros, pero sí es una responsabilidad extra. Claro. Porque pues obviamente las expectativas respecto a tu trabajo crecen y siempre serán muy altas. Y entonces... bueno fuera que fuera uno como Benjamin Button, ¿no? Que vas haciéndote viejo y vas haciéndote más joven, pero en este caso al revés. Entonces, el ir tratando de estar a la altura de esas expectativas, sé que va a llegar un punto en el que va a comenzar a ser complicado. Sí. Porque pues obviamente... tanto como pasa con los bailarines, como pasa con los futbolistas, como pasa con cualquier atleta, uno va teniendo ya este desgaste que viene con los años. Sí. Y prácticamente ninguno está exento, salvo algunos titanes que pues en el canto pues está Plácido Domingo o Alfredo Kraus, que se murió cantando. Sabes, estas como pequeñas excepciones de gran bendición que han tenido ellos en sus vidas. Sí. Pero bueno, este premio es un reconocimiento que acepto, que me honra, que agradezco, que lo vivo con la misma responsabilidad que he vivido todo el tiempo en mi carrera, y que eso, yo creo que el hecho simplemente de agradecerlo y no estar pensando que, sí, pues obvio, me lo tenían que dar, o sea, no, sabes, hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Y es eso, la humildad tiene que ser, por una parte, el no olvidarte quién eres, no olvidarte de dónde vienes, tus raíces, tu familia, el vivir tu vida sabiendo que es prestada y que tienes la obligación de hacer
lo que esté en tus manos por dejar una huella en este mundo y que sea una huella, no sé, que haga feliz a la gente y al público. Cantan primero las aves y se despierta la flor. En el aire hay perfume y todo se une esperando un rayo de sol. Se hace milagro de vida, ya todo es luz y color. Ya llega la belleza de la naturaleza, digo gracias, cantar. Dios. Y definitivamente hoy es un día que no voy a olvidar, que queda grabado fuertemente en la historia de este programa, La Danza de la Vida. Hemos tenido muchos personajes, ha estado Rocío Alemán, Elisa Carrillo, Angélica Klen, Cristina Lozano, muchos personajes dentro de la danza que han contribuido a la danza en nuestro país. Pero hoy quiero entregar un premio que lleva el reconocimiento de este programa, pero además de todos los mexicanos y mexicanas que hemos gozado a lo largo de la historia, de su trabajo, de su hacer, de su quehacer. Así es que quiero pedirle, maestra, que cierre los ojos porque quiero entregarle el premio La Danza de la Vida 2021. ¡Madre! Es un honor para nosotros entregarle este premio, porque además que se llame La Danza de la Vida, la vida es eso, ¿no? La vida es una danza con diferentes movimientos en diferentes tiempos que nos propone diferentes cosas. Entonces, hoy la vida nos ha propuesto estar hasta aquí, estar en su casa, tener el privilegio de verla, de escucharla y de aprender de usted. Nada más, ¿quién me iba a decir que a estas alturas de mi vida, digo, iba a tener esta sorpresa aquí? No. Creo que la altura siempre la ha tenido, maestra. Usted ya estaba puesta en la mira. Ay, pues. Muchas gracias. Es la maestra Nelly Japé, una enorme trayectoria dentro de la danza. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, que hayan podido percibir, además de todo lo que enriquece esta edición, el programa, a la maestra Nelly Japé como un alma de danza, un alma de búsqueda, un alma de encuentro con tan bellísimo arte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar hoy aquí. Maestra, no sé si quiere agregar algo. Muchísimas gracias. De veras, cómo la vida, aún en estas circunstancias y aún a esta edad, siempre nos puede traer cosas hermosas de las cuales tenemos que estar muy agradecidos, empezando por el hecho de estar vivos y conscientes. Nuestro agradecimiento a las empresas socialmente responsables que llevan hasta ustedes arte y cultura. Espacio Educativo y Cultural SER, El Rincón Bistro Restaurante, Restaurante Cantina La Viquina. Nos vemos en la 5ª temporada con el inicio de transmisiones a partir del 10 de abril del 2022. Muchas gracias por tu preferencia.